la ponencia del cáncer de próstata, lo que los pacientes necesitan saber desde una perspectiva multidisciplinar, enmarcada dentro del 19º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer, organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de don Guillermo Barbas Bernardós, médico colaborador del Centro de Próstata del Departamento de Urología de la Clínica Universitaria de Navarra. El doctor Enrique Amaya Escobar, médico especialista en oncología radioterápica y prototerapia. Y en la clínica, hoy tengo la lengua ya un poco atravesada, de la Universidad también de Navarra, y la doctora María Dolores Fenor de la Maza López Olmedo, casi se queda sin apellido, especialista en oncología médica de la Clínica Universidad de Navarra también, que será los encargados de ofrecernos esta sesión. Así que, pues, cuando quiera, Guillermo. Muchas gracias por la presentación y gracias también. Pues nada, hablemos de cáncer de próstata. Entonces, siempre me gusta empezar esta presentación con esta palabra, con la palabra optimismo, ¿vale? Como dice el doctor Bernardino Miñana, que es nuestro jefe de departamento, tener un cáncer de próstata no es ni una buena ni una mala noticia. Realmente la mayoría de los hombres... ¿Qué tal? Buenas tardes. Realmente una mayoría de los hombres a lo largo de su vida llegarán a desarrollar un cáncer de próstata. Lo importante es que ese diagnóstico lo hagamos de forma precoz, lo hagamos a tiempo, ¿vale? La magnitud del problema, bueno, pues vemos que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el varón actualmente en nuestro entorno, y no es solo un problema por el hecho de que sean muchos, sino porque esta frase creo que también es importante. El cáncer de próstata es probable padecerlo, ¿vale? Pero lo que no es tan probable a día de hoy, afortunadamente, en nuestro medio, es morirse del mismo, ¿vale? Entonces, si cogemos a todos los varones mayores de 50 años, hay un porcentaje considerable que tendrán un cáncer de próstata, pero no todos ellos van a ser diagnosticados. En esto quiero hacer hincapié. O sea, mucha gente sigue teniendo miedo al urólogo, como veremos más adelante, y el cáncer de próstata es un tumor que es, en la mayor parte de los casos, totalmente asintomático, y el paciente no va a ir a quejarse a la consulta por síntomas por un cáncer de próstata. Entonces, tenemos de todos los varones, un porcentaje va a tener cáncer, de ellos solamente unos pocos van a ser diagnosticados, y afortunadamente muy pocos de ellos acabarán falleciendo por el propio tumor. Además, 2 de cada 3 pacientes que son diagnosticados de esta enfermedad, afortunadamente, tienen un cáncer de los que llamamos localizados, de bajo grado. O sea, los tumores que se pillan a tiempo, la mayor parte de las veces son tumores que no son muy agresivos y que están confinados en la próstata, y con lo cual van a ser candidatos a realizar tratamientos curativos con más probabilidad. Muy importante porque esta enfermedad provoca un impacto físico y emocional en el paciente, porque como ven en esa gráfica, hay una serie de actividades de la vida diaria que se restringen cuando a uno le diagnostican un cáncer de próstata. La mayor parte pues tienen alterada la intimidad de pareja, tienen limitados los deportes que pueden realizar después de ser diagnosticados de esta enfermedad, viajar, el otro tipo de hobbies, el ejercicio suave, el trabajo, etc. Entonces, con todo esto quiero decir que es una enfermedad, como ya se imaginan, que el peso que tiene en la sociedad a día de hoy es muy importante. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Pues bueno, desgraciadamente a día de hoy todavía hay mucha gente que ve el diagnóstico del cáncer de próstata un poco como esto. O sea, el urólogo de lo que es famoso es por el tacto rectal, y es una de las razones fundamentales por las que los varones a día de hoy siguen teniendo miedo a ir al urólogo, ¿vale? Pero la realidad es que esto no es realmente lo que hacemos. De hecho, a día de hoy cada vez lo hacemos menos. ¿Por qué? Porque la herramienta básica para diagnosticar el cáncer de próstata es una analítica de sangre, que es una analítica en la que detectamos el antígeno prostático específico, el PSA, ¿vale? Y cuando sale alto, esa frase también es muy importante, no significa necesariamente que yo vaya a tener un cáncer, ¿vale? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta, porque es muy frecuente la consulta en el urólogo del paciente que el médico de cabecera le ha hecho una analítica, le ha salido el PSA alto y directamente le dice, uy, corriendo al urólogo que vas a tener un cáncer. Eso no es necesariamente así. Lo que sí es importante es que es obligado descartarlo, es decir, un PSA alto tiene que ser motivo de consulta para ir al urólogo. PSA elevado, tacto rectal, ¿vale? Es el siguiente paso que solemos realizar, y todo esto nos lleva a la necesidad de realizar, en nuestro entorno al menos, una resonancia magnética multiparamétrica, es decir, una prueba de imagen
que me permite mirar dentro de la próstata si hay alguna zona que sea más sospechosa, como pueden ver por ejemplo en esta, alguna zona que sea más sospechosa y que me obligue o no me obligue a realizar la siguiente prueba, que sería una biopsia de próstata, coger muestras de la glándula para analizarlas al microscopio y ver si hay un tumor o no, y también me ayuda a hacer esas biopsias mejor. Ahora veremos por qué. ¿Vale? Y es la propia biopsia la que en definitiva me va a decir si tengo cáncer o si no tengo cáncer. ¿Vale? ¿Cómo se hace esta biopsia? Pues básicamente hay dos vías de abordaje a día de hoy. La vía transrectal, a través del recto, realizar unas punciones pinchando a través de la mucosa del recto, o en el perineo, o sea, en la piel que hay entre la región entre el ano y los testículos. ¿Vale? Cuando hacemos una u otra, pues bueno, ahí ponemos dependiendo del objetivo. Es decir, si mi único objetivo es saber si hay un tumor o no, pues puedo hacer una biopsia transrectal convencional de las que se han hecho toda la vida, que básicamente consiste con una aguja en darle aleatoriamente a la próstata un poco de forma sistemática y analizarlo, y entonces con eso sabemos pues si hay un cáncer o no hay un cáncer, qué tipo de cáncer y poco más. Pero si nuestro objetivo es ir un poco más allá, o sea, saber el tipo de cáncer exactamente dónde está localizado, utilizando las pruebas como las que les he comentado antes de la resonancia, entonces tenemos que dar un paso más allá y realizar este otro tipo de biopsia, la biopsia transperineal, fusionando las imágenes de la resonancia que hemos hecho previamente y las de la ecografía, que como ven se ven un poco peor que las de la resonancia, que es la que me va diciendo dónde pongo yo la aguja. De esa forma, ¿qué consigo? Pues tener un mapa de la próstata con cada una de las biopsias donde se han realizado, de tal forma que yo puedo saber con mucha más precisión dónde está situado el cáncer, qué tipo de cáncer es, y eso me abre la puerta a una serie de tratamientos que ahora comentaré un poco así por encima, porque no todos los pacientes necesitan quitarse o radiarse toda la próstata de golpe, sino que si somos capaces de ver dónde está el tumor, sabemos que al hacer la biopsia el tumor está solamente en una zona y el resto no ha salido nada, ahora somos capaces de tratar solamente esa zona de la próstata, disminuyendo muchísimo los efectos secundarios que puedan producir el resto de tratamientos radicales. Entonces, vale, ya hemos hecho la biopsia, me han diagnosticado un cáncer de próstata. ¿Cuál es la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer? ¿Está localizado? Esto va muy acorde a lo que estaba contando antes aquí el compañero. Es decir, está localizado, el tumor solamente está dentro de la glándula y por tanto puedo plantear un tratamiento para curar con el menor número de efectos secundarios. O por el contrario, ese tumor está extendido más allá de la próstata y ya no estamos hablando de una posibilidad de curar a ese paciente, sino que el objetivo realista es vivir el máximo tiempo con la mejor calidad de vida posible. Y entonces aquí es donde entra en juego lo que estaba comentando antes el compañero, que es ¿cómo respondemos a esta pregunta? Pues hasta hace poco teníamos el TAC y la gamografía ósea. De hecho en muchos sitios todavía se sigue utilizando esto como estudio de extensión, es decir, las pruebas de imagen que me van a decir si ese tumor está en la próstata o está fuera de la glándula. ¿Qué pasaba con esto? Pues que teníamos tumores muy agresivos que desgraciadamente no éramos capaces de ver. O sea, hacíamos un TAC, una gamografía y resulta que nos decía está todo bien, solamente hay tumor en la próstata, que es donde lo hemos biopsiado. Y luego pues nos llevábamos sorpresas, ese paciente se operaba o se daba radioterapia y las cosas no iban bien porque resulta que el paciente tenía lesiones o enfermedad tumoral en otros puntos del cuerpo que no se habían atacado porque no se habían visto. Esto ha cambiado mucho con las pruebas más modernas, como son el PET-TAC con colina o con PSMA, que son capaces de detectar con mucha más precisión enfermedad cada vez más pequeña, digamos. O sea, con mucha sensibilidad somos capaces de ver pues, si ese cáncer se ha salido a un hueso, se ha salido a un ganglio o alguna otra zona, y eso a menudo nos cambia un poco el manejo inicial o el tratamiento que decidimos para ese paciente. Entonces, poniéndonos en la mejor de las opciones, es decir, me han diagnosticado un cáncer y es un cáncer que está localizado, ¿vale? Luego, dentro de que esté localizado o no localizado, pues los hay, digamos, más feos o más bonitos, es decir, pacientes de bajo riesgo, que son un cáncer que dentro de que es maligno, pues la capacidad que tiene de reproducirse, de salirse de la próstata y demás, pues es menor. Entonces, esos serían los cánceres de bajo riesgo. Para esos tenemos abiertos básicamente un montón de opciones. Yo voy a hablar exclusivamente del tratamiento quirúrgico, de las opciones quirúrgicas, ¿vale? Porque luego los compañeros hablarán del resto de opciones de radioterapia y demás. Entonces, si nos centramos en la parte quirúrgica, cuando un paciente se diagnostica un tumor localizado y de bajo riesgo, pues tenemos básicamente tres opciones. Una es lo que ven ahí, que es el seguimiento activo. ¿Esto qué es? Pues se ha visto que hay algunos pacientes con este tipo de tumores
que son tumores que crecen muy lentamente, o sea, son malignos, sí, pero se ha visto, siguiendo a pacientes durante mucho tiempo, que crecen tan lentos que a veces nos estábamos excediendo en el tratamiento del mismo. O sea, se veía que sus pacientes acababan falleciendo cuando les tocara, de lo que les tocara, de un ictus, de un problema cardiovascular, de lo que sea. Entonces se decidió decir, bueno, pues vamos a ver qué pasa si a estos pacientes los seguimos de cerca. O sea, no significa no hacer nada, significa estar muy encima del paciente con realización de analíticas con PSAs, de resonancias multiparamétricas como la que hemos comentado antes, con biopsias de repetición, y de esta forma conseguimos que esos pacientes estén con una calidad de vida exactamente igual que si no se estuvieran haciendo nada, sin sacrificar una supervivencia a largo plazo, porque este tumor pues, nos lo permite. Pero no todos los pacientes son... Eso tiene varios inconvenientes, es decir, el cáncer a menudo psicológicamente hay que saber llevarlo. Es decir, hay pacientes que, pues yo les digo, tiene usted un cáncer, es un cáncer que va a crecer muy lentamente, esté tranquilo, vamos a vigilar y tal. Y hay pacientes que eso pues no lo pueden llevar y eso es respetable. Entonces hay que explicarlo muy bien, y si el paciente está de acuerdo en esa vía, perfecto, y si no, pues pasamos a hacer un tratamiento activo, ¿vale? Luego les he comentado que ahora, a día de hoy, con las biopsias que hacemos, somos capaces de discernir con bastante acierto si el tumor está localizado solo en una parte de la próstata o ya afecta a toda la glándula. Y entonces eso nos permite decidir si es necesario tratar toda la próstata o solamente una parte, ¿vale? Entonces, cuando son casos adecuados, que tienen que cumplir una serie de características, podemos plantear una terapia focal, es decir, un tratamiento que solo produce una ablación de una zona de la próstata, manteniendo el resto sin tratar. De esa forma los efectos secundarios son prácticamente nulos y conseguimos tratar solamente la zona patológica, ¿vale? Y en otros casos pues no nos queda otra que plantear un tratamiento radical, porque ya el tumor pues, nos obliga a ello, y ahora hablaremos un poco de qué opciones tenemos. Cuando el tumor ya no es de bajo riesgo, sino que es riesgo intermedio, pues lo que nos desaparece como opción es el seguimiento activo. Ahí ya no es prudente hacer un seguimiento activo, porque ese tumor ya va a ir más rápido de lo que nos gustaría. Y en el caso del alto riesgo, lo que nos desaparece muchas veces es el tratar solo una parte de la próstata, porque eso ahí ya tampoco es seguro, y si tratamos solo una parte de la próstata es muy probable que ese paciente acabe teniendo pues progresión a corto plazo, ¿vale? Y ahí es cuando ya empezamos a hablar de tratamientos a menudo que llamamos multimodales o multidisciplinares, en los que intervenimos todos los que estamos aquí, el urólogo, el oncólogo radioterápico y en fases más avanzadas el oncólogo médico. Bueno, esto es un poco el objetivo. O sea, nosotros cuando tenemos un cáncer de próstata localizado, lo que buscamos es curarlo, o al menos evitar que ese tumor se acabe saliendo y desarrollando metástasis, y siempre con los menores efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos de los que llevo hablando un rato con el tratamiento del cáncer de próstata? Pues básicamente son fundamentalmente los dos primeros que son los que llamamos los efectos funcionales. O sea, la próstata está ubicada en una zona que es conflictiva, porque está metida en el fondo de la pelvis, donde hay muchas estructuras juntas, está la vejiga, está el recto, y hay una serie de nervios y de vasos sanguíneos que se encargan de estas funciones, de la función eréctil del pene y de la continencia de la orina. Entonces, a menudo, antes, cuando no se sabía de esas estructuras o tal, pues todos conocemos seguramente a gente operada hace muchos años que van con pañales, que tienen una disfunción eréctil completa, etcétera, por esto. Esto ha cambiado mucho, pues a base de toda la investigación que se ha hecho anatómica, de ver por dónde van esos nervios, de todo el desarrollo tecnológico con cirugía laparoscópica, luego robótica, y esas tasas de continencia y disfunción eréctil cada vez son menores. Entonces, si hablamos un poco más del seguimiento activo, ya lo hemos dicho, o sea, no es no hacer nada, sino que implica hacer un seguimiento protocolizado con PSAs, contactos rectales, con resonancias, con biopsias de confirmación y de seguimiento. Y esto, básicamente, su objetivo final es retrasar todos los tratamientos radicales que podamos hacer y, por lo tanto, los efectos adversos. La realidad es que el cáncer de próstata pues tiene mala pata, es decir, o sea, el cáncer de próstata tiene una característica, que es que a menudo es lo que llamamos multifocal. O sea, dentro de una misma próstata puede haber un tumor que estemos viendo, que biopsiemos y tal, pero se puede estar desarrollando otro en otra zona de la próstata y que no de la cara hasta pasado un tiempo. Entonces, aunque los tratamientos que tenemos son eficaces para tratar una parte solo de la glándula, siempre tenemos que explicar al paciente que el cáncer de próstata tiene esa característica. O sea, puede tener varios focos distintos dentro de la misma glándula, que se pueden expresar en lo que llamamos sincrónicamente, o sea, en el mismo momento o en tiempos diferentes. Tener ahora un tumor y dentro de 5 años aparecer otro en otra zona, ¿vale? Y esa es la razón por la que un 30%, incluso en algunas series más, a los 3 años acaban tratándose, a pesar de haber empezado con el seguimiento activo.
Cuando hablamos de tratamientos radicales, radical que implica quitar toda la glándula prostática, y eso se puede hacer básicamente por 3 vías. Por cirugía abierta, que era la cirugía clásica que se ha hecho toda la vida, luego eso se fue sofisticando y pasamos a una cirugía laparoscópica, y ahora lo que tenemos es la prostatectomía radical robótica. Cuando hablamos de robots, pues la gente bueno, esto es un poco lo que hemos ido hablando. El objetivo de la cirugía robótica es minimizar al máximo los efectos adversos. Podemos decir que a día de hoy una incontinencia severa, una incontinencia significativa en pacientes que se puede hacer una cirugía en condiciones es muy baja, hablamos de un 4% aproximadamente. La disfunción eréctil pues varía mucho del tipo de tumor que estemos tratando. Los poco agresivos, que podemos ser menos agresivos también, pues también tenemos unas tasas muy bajas, mientras que si el tumor es más agresivo, pues claro, el primer objetivo siempre es quitar el cáncer. O sea, no perdamos un poco, porque hay gente que viene muy obsesionada con quedarse continente, con quedarse potente, pero no nos olvidemos que lo que estamos tratando es un cáncer, ¿vale? Entonces, la gente se imagina que cuando decimos cirugía robótica, pues que es un robot el que viene al quirófano y el que lo opera, pero la realidad es un poco menos glamurosa. Esto es lo que es el robot en quirófano, ¿vale? Básicamente es importante destacar que lo importante en la cirugía robótica no es la tecnología, o sea, no es tener el mejor robot, el más caro y tal, sino que lo importante es la experiencia que tenga el cirujano utilizando ese robot, porque la cirugía se llama cirugía asistida por robot. O sea, el que hace la cirugía no es un ser, un ente. Entonces hace falta todo un equipo, ¿vale? De enfermeras, de auxiliares, que sean especialistas en cirugía robótica, y que son las que garantizan que ese tratamiento pues consigue tasas como las que estoy contando ahí. La terapia focal, pues ya hemos hablado un poco de esto. O sea, ahora mismo somos capaces, mediante el tipo de biopsias que hacemos, de saber que el tumor está en esa zona y no en el resto, pues con unas agujas, simplemente a través del perineo, de una forma parecida a la biopsia. Lo que hacemos es rodear esa zona tumoral y con distintas energías, que puede ser electricidad, puede ser frío, puede ser calor, o sea, distintas opciones, podemos hacer que solamente se trate esa zona de la próstata. Y lo importante, por eso estamos 3 personas aquí hoy para hablar de todo esto, que estos tumores, todo esto que yo estoy hablando es cuando la parte, digamos, fácil de la historia, que es cuando el tumor está localizado, cuando son tumores de bajo riesgo, que es la parte que nos toca a los urólogos. Pero cuando la cosa se va complicando, cuando ya ese tumor no es tan poco agresivo como parecía, o cuando ya en el estudio de extensión vemos que hay metástasis en otros puntos, ya la cirugía no va a ser capaz de controlar la enfermedad, y entonces muchas veces ese tratamiento que vamos a tener que hacer es ayudado por los compañeros de oncología radioterápica, o en casos más avanzados incluso con los de oncología médica. Y bueno, pues volvemos a la palabra inicial, optimismo, ¿vale? A la frase de mi jefe, y nada, ya le doy paso a mis compañeros del resto de especialidades para que sigan hablando de lo suyo. Si las preguntas las hacemos luego para todos, ¿vale? Al final. Bueno, buenas tardes a todos. Una siguiente presentación, si está a continuación, lo que tienes que salir. No, aquí, espera, que estaba ahí. Me he quedado... Pero Estará abajo de la carpeta a la izquierda. está ahí. Ahí. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Yo, bueno, voy a continuar pues con la exposición del punto de vista de la parte de la oncología radioterápica, ¿no? Como ha dicho muy bien antes Guillermo, pues bueno, participamos diferentes profesionales y vamos a ver desde el punto de vista de la radioterapia. Primero, remarcar 2 ideas muy importantes que ya con que eso se quede claro, yo creo que yo me voy bastante satisfecho. Que, bueno, pues como decimos, un abordaje multidisciplinar, ¿no? Pues todas participamos, los 3 que estamos aquí, pero más compañeros, ¿vale? Que se encargan del diagnóstico y del tratamiento del cáncer de próstata, pues bueno, para discutir y decidir cuál es la mejor actitud terapéutica para un paciente con un cáncer de próstata, ¿no? Entonces, pues eso lo hacemos todas las semanas, ¿vale? Todas las semanas nos vemos y discutimos los pacientes para decidir lo mejor, ¿no? Para nuestros pacientes. Y luego, la otra cosa es esto, que la radioterapia, bueno, pues muchas veces no es tan conocida como puede ser la cirugía, como puede ser la quimioterapia, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos tanta fama, entonces eso tenemos que cambiarlo, ¿de acuerdo? Pero
la radioterapia, cuando tiene esa intención, pues es curativa, ¿vale? Es un tratamiento que cura, ¿vale? Además, se sabe que el 50% de los pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer, pues van a requerir un tratamiento de radioterapia durante toda la evolución de la enfermedad, ¿vale? Bueno, y no sé si alguien se anima, ya voy a preguntar primero, alguien si sabe qué es la radioterapia, qué se utiliza para tratar. ¿Alguien se anima? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Has dicho qué es? ¿Qué es la radioterapia? Protones. Es un tipo de tratamiento Sí, que se utilizan unas máquinas muy sofisticadas y muy caras. Según tengo entendido. muy bien, eso último también es importante. Sí. Sí, pero Se ¿y llaman qué es? aceleradores Eso es, vamos bien y encaminados. que utilizan rayos X para Perfecto, perfecto. Es que ni... No, ya está, con eso ya me vale. Con eso ya vamos, porque ya hemos llegado al punto donde quería. Perfecto. Que me Pues quema, eso. ni abrasa, ni... no, quemas y quemas. Sí, bueno, Bueno, pero... bueno, eso. Quemar la que tiene que quemar. No me hagas spoiler, no me hagas spoiler, no me hagas spoiler. Vale, entonces, bueno, pues muy bien, como decía, perdón, Sí, Carlos. Bueno, que estoy pues, en pleno situación. vale, Entonces por eso me lo sé tan bien. Vale. Bueno, pues Estoy en plena faena. está bien enseñado, bien. No sé quién son con los radioterápicos, pero muy bien enseñado. He empezado hace una semanita con el tema. Bueno, pues entonces, lo que decía Carlos de rayos X, bueno, se utiliza radiación ionizante, ¿no? Que es un tipo de energía que, bueno, es un tipo de, es un tipo de energía que es capaz de afectar a las células, ¿no? Esa energía se libera de los átomos y, bueno, pues de los rayos gamma, los rayos X, de partículas, ¿vale? Hay distintas fuentes donde se encontramos las radiaciones ionizantes, las artificiales, pues son las que utilizamos en medicina, en dispositivos médicos, el TAC, la radiografía, o también en radioterapia, pues como los fotones de alta energía, o más recientemente aquí, pues los protones también tenemos, ¿vale? Y también tenemos fuentes naturales, como por ejemplo en el suelo, por ejemplo aquí en Madrid tenemos la sierra con el radón, ¿vale? Por ejemplo, pues son fuentes naturales donde encontramos radiación, ¿no? ¿Cómo medimos los profesionales que nos encargamos de radiación? ¿Cómo nos entendemos en la jerga nosotros para hablar de la radiación, ¿no? Pues eso, lo que pone ahí de GY es Grace, ¿no? Eso es como medimos nosotros la radiación, cuánta radiación recibe un paciente respecto a un tumor, ¿no? Entonces, ¿qué es la cantidad de energía absorbida por el tejido? ¿Vale? ¿Cómo nos afecta la radiación? Bueno, pues la radiación afecta en concreto al ADN de las células, ¿vale? Y eso produce su muerte. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, pues cuando radiamos fundamentalmente lo que queremos es que se muevan las células malignas, tumorales, ¿vale? Pero alrededor de esas células malignas también hay células benignas y esas son las que también se pueden dañar inevitablemente muchas veces, ¿vale? Los tejidos, todos los tejidos que tenemos en el cuerpo no se comportan de la misma manera al efecto de la radiación. Hay los tejidos, unos se comportan de una manera y otros de otra, ¿vale? Al igual que los tumores también, ¿vale? Tumores hay unos que son más sensibles a la radiación que otros, ¿vale? Y luego, cuando el objetivo que queremos con la radioterapia es eliminar el tumor produciendo el menor daño del tejido, ¿no? Esto es lo que se conoce como nuestra ventana terapéutica, ¿vale? Y bueno, pues cada vez, como ya no oímos seguro mucho, pues los avances tecnológicos que hay, pues nos han permitido que cada vez seamos más precisos a la hora de administrar esa radiación sobre el tumor, ¿vale? Siendo muy precisos y que se irradie muchísimo menos el tejido sano que hay alrededor del tumor, en este caso de la próstata, ¿vale? Y seamos muy efectivos a la hora de conseguir nuestro objetivo, que es curar la enfermedad, ¿vale? Generalmente la radioterapia se administra en varias sesiones, pero cada vez hay una tendencia mayor a que los tratamientos duren poco tiempo, duren muchas menos sesiones. Normalmente, pues, mejor han oído 40 sesiones, 30 y pico sesiones. Cada vez vamos reduciendo ese número de sesiones, ¿no? Y luego, cuando la radioterapia afecta a los tejidos sanos que hay alrededor del tumor de la próstata, bueno, en general, ¿vale? Eso es lo que se conoce como efectos adversos derivados del tratamiento. Bueno, ¿qué dudas pueden surgir con el tratamiento con radioterapia? Pues bueno, pues mucho de lo que oyes en la consulta, te preguntan los pacientes y demás, pues por ejemplo,
bueno, la radiación es invisible, ¿vale? No es una cosa que se vea, ¿de acuerdo? No es algo que se inyecte en la sangre, ¿de acuerdo? Este tipo de radiación, ¿vale? ¿De acuerdo? No hay que tampoco relacionar el número de sesiones que se da, que se administra, con la agresividad. No es que me estén dando muchas sesiones significa que el tumor es muy agresivo. No, son las que me requiere su patología en ese momento concreto, cuando esté la enfermedad, ¿vale? Luego, solo se trata con radioterapia la zona donde está el tumor o donde estaba, si antes se ha operado, ¿vale? Y por tanto es un tratamiento local, no se irradian otras zonas. Y eso va también en relación con los efectos secundarios, que son exclusivamente en la zona, como decía aquí, en la zona donde se está radiando, ¿vale? En otra zona, pues como no recibe radioterapia, no hay efectos adversos en esas zonas, ¿vale? Mitos y leyendas de la radioterapia. Bueno, pues esto es pues cuando en la consulta, pues también como venía antes con las dudas, que decía de las dudas, también pues cosas que me ha pasado en la consulta, que nos han pasado, que oyes pues pacientes que han oído o que han leído en no sé qué fuentes. Bueno, pues que no puedo estar cerca de las personas, como mujeres embarazadas o niños, ¿vale? Eso no es así, ¿de acuerdo? Que voy a mi redacción como si fuese aquí el dios Zeus y estoy irradiando a todo el mundo alrededor, ¿vale? Eso tampoco es, ¿vale? Que se produce dolor durante la sesión de tratamiento, no, la radiación en sí no produce dolor, ¿vale? Y la sesión producir calor o abrasa. No es que la sesión en sí, sino que luego con el paso de los, como decía Carlos, con el paso del tiempo, pues se puede ver afecta en la piel, por ejemplo, pues algunos efectos, ¿no? Como decía, todo esto es falso, ¿vale? Eso es una cosa de habladurías, ¿de acuerdo? Situaciones en las que podemos administrar la radioterapia, pues como tratamientos radicales, como comentaba muy bien antes Guillermo, también pues situaciones de tumores de bajo riesgo, tumores de intermedio o de alto riesgo, pues se puede administrar la radioterapia como tratamiento radical, o sea que solo se administra la radioterapia, ¿vale? Y con intención curativa. Y hay casos en los que, bueno, pues requiere la combinación con tratamiento hormonal. También tratamientos complementarios, adyuvantes, o sea que antes ha habido un tratamiento previo, como una cirugía, ¿vale? Entonces pues requiere tratamiento, pues como decía Guillermo, multimodal, ¿no? Añadir la radioterapia para conseguir curar el tumor, ¿de acuerdo? Y también en estos casos puede haber tratamientos hormonales. Y luego la radioterapia también tiene un papel muy importante como tratamiento de soporte o tratamientos sintomáticos, ¿no? Son aquellos cuando hay un síntoma, por ejemplo como el dolor, ¿de acuerdo? Y la radioterapia lo que busca es aliviar o paliar ese síntoma, ¿no? No se busca el curar la enfermedad porque no se puede, pero se busca ayudar al paciente a mejorar ese síntoma, ¿no? Y es darle calidad de vida. Bueno, en cuanto a la radioterapia externa, pues hay muchas máquinas, como ven ahí, pues protones, aceleradores convencionales, ahora ya más recientemente aceleradores con resonancia. Hay distintos medios, ¿vale? Pero se puede resumir aquí, ¿no? El acelerador lineal convencional, el que en todos los sitios hay, de España, ¿vale? Es el clásico, de diferentes maneras de administrar esa radiación. Dentro de este grupo también entra, a lo mejor que han oído, las últimas máquinas que son acelerador con resonancia, tienen una resonancia incorporada, ¿vale? Pero en ese caso se utilizan los fotones, ¿vale? Para hacer el tratamiento. Y luego tenemos la protonterapia, ¿vale? Que utiliza otra partícula, pero también para radiar. En España hay 2 centros, uno aquí en Navarra, y están por venir 10, ¿vale? Son los que, bueno, por las donaciones de Amancio, ¿vale? Entonces están por instalar, ¿vale? Bueno, la radioterapia es un tratamiento no invasivo, como decía, eso son sesiones diarias, pueden variar el número, 20, 28 sesiones. Luego también cada vez más tendencia que sean en menos sesiones, como pongo en 5 sesiones, que esos son ya en días alternos, son los tratamientos de SBRT, que es dar mucha dosis
por cada una de las sesiones, que luego veremos un poco más adelante que lo explico, ¿vale? En todos estos tratamientos generalmente suele requerir una preparación, que Carlos seguramente la esté haciendo. Una preparación en cuanto a dieta, más acompañada de una medicación para los gases y más o menos, depende del sitio, para la vejiga también, ¿vale? Son tratamientos generalmente que son de terapia externa, pues más o menos bien tolerados y con no un perfil muy acusado de los efectos adversos. Para ver eso bien de la preparación y por qué hago tanto hincapié, porque es importante de cara a los efectos adversos, ¿vale? He intentado representarlo aquí. Entonces, si tenemos en el centro la próstata y el recto, vemos ahí que no está bien preparado, se pega mucho a la próstata, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si estamos radiando, ¿de acuerdo? Pues el recto se radia más de la cuenta. ¿Qué pasa si tenemos una preparación adecuada? Vemos cómo se sale de la zona donde está la próstata y si radia menos, ¿de acuerdo? Entonces, no es porque la dieta me vaya a beneficiar para que el tumor no crezca o cosas así, no, es para simplemente algo puramente geométrico, como ven, es para evitar que el recto se irradie más de lo necesario, ¿vale? Luego, bueno, pues la protonterapia, pues bueno, es un tipo de radioterapia externa que se utilizan protones que debido a la peculiaridad de la partícula, ¿vale? Una partícula con carga y con masa, ¿de acuerdo? Pues nos permite administrar de manera muy precisa la radiación sobre la zona que queremos tratar, en este caso la próstata, ¿vale? Y respetando al máximo los tejidos de alrededor, que se irradian realmente poco o casi nada, ¿vale? Tiene una eficacia similar en cuanto a curación que otras técnicas, ¿de acuerdo? Y bueno, tiene un especial interés en situaciones cuando haya que irradiar a nivel de la pelvis, ¿no? En la próstata pues también puede haber enfermedad, a lo mejor a nivel no solo de la próstata, sino de ganglios y demás, cuando a lo mejor se ha radiado previamente o demás y hay que volver a radiar, puede tener especial interés porque hay estructuras alrededor importantes y a lo mejor para evitarlas pues podemos diseñar mejor el tratamiento focalizándolos mejor en la zona que queremos tratar y respetando alrededor. Además, recientemente, pues en la clínica hemos celebrado hace unos días el haber tratado 1000 pacientes con protonterapia, no solo de próstata, sino de más cosas, ¿vale? Pero bueno, que ya llevamos, desde hace 4 años, hemos podido ya celebrar ese hito de 1000 pacientes tratados. Por tanto, la protonterapia es radioterapia externa, ¿vale? No es otra cosa, ¿vale? Pero se utiliza una partícula distinta. ¿Qué es esto de la SBRT o SPBT en el cáncer de próstata? Pues es administrar la radioterapia en muy pocas sesiones, ¿vale? Ya sea con la técnica convencional con fotones o con protones, ¿vale? Y eso se da, damos mucha dosis por sesión, y entonces con eso podemos reducir el número de sesiones. Generalmente suelen ser 5, ¿vale? Dependiendo del centro, de donde sea y demás, hay veces que se pone un espaciador rectal para que genere un espacio entre la próstata y el recto, así generamos ese espacio y se irradia menos, ¿vale? Hay veces que requiere colocación de fiduciales como una especie de granito de arroz que se pone en la próstata y nosotros somos capaces de monitorizar dónde está exactamente esa fiducial, ¿de acuerdo? Durante el tratamiento, ¿de acuerdo? Hay distintos sistemas, también guiados por ecografía y demás, ¿vale? Es necesario también aquí un control, como antes, como he dicho, la terapia externa, pues es necesario un control muy estricto del recto y de la vejiga, ¿vale? Para que no se irradie. Y luego, pues es muy efectiva y tiene también un perfil de efectos adversos bastante bueno y generalmente suelen ser solo a nivel urinario y bastante bajos. La braquiterapia, esto es lo que se conoce como la radioterapia interna, a lo mejor para que les suene más, ¿vale? Entonces esto, voy a poner las fotos directamente porque yo creo que son más representativas. Utilizan fuentes radiactivas encapsuladas, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos los oncólogos radioterápicos es vehiculizar esas fuentes radiactivas encapsuladas a la próstata. Y eso se puede hacer por distintas maneras, ¿vale? Una es, como decía, eso que
que he puesto antes de las fiduciales, que son como granitos de arroz, pues hay, eso se llama semillas, que tienen pues una fuente radiactiva y se van poniendo distintas semillitas en la próstata, y esas semillitas tienen, bueno, pues emiten radiación, ¿vale? Luego, otra manera es colocando unos tubos pinchados a través del periné, como una biopsia o como una terapia focal, como comentaba antes Guillermo, ¿de acuerdo? Y entonces se introducen en la próstata y en estos tubitos, y por estos tubitos de aquí va recorriendo la fuente radiactiva, llega por dentro a la próstata y está un tiempo, y con eso se va radiando, pues cada tubito, la fuente radiactiva va recorriendo cada tubito, ¿no? Este tipo de tratamiento puede ser un tratamiento que solo se utilice la braquiterapia para tratar la próstata y se administran 2 sesiones. Puede ser un tratamiento combinado con radioterapia externa, entonces es solo una sesión de braquiterapia. También hay casos en pacientes que se han recibido antes radioterapia externa, ¿no? Tienen una recaída de su enfermedad exclusivamente a nivel prostático, y se puede hacer una braquiterapia de rescate, ¿no? Y también se hacen 2 sesiones en ese caso, ¿no? Es un tratamiento pues que pues va anestesia evidentemente, con sonda, y bueno, y el implante es simplemente cuando termina el procedimiento se retira. ¿Cómo es un poco el proceso de que un paciente llega a oncología radioterápica, un paciente con cáncer de próstata? Pues lo primero que tiene que pasar es por la consulta del médico. Ahí se discuten pues la indicación del tratamiento, qué esperar, los efectos adversos, ¿vale? Luego una consulta con enfermería para que le expliquen la dieta que tiene que llevar, las preparaciones de cara para la siguiente parte, que es, en caso de radioterapia externa, hacer un TAC de simulación o de planificación, que puede ir acompañado de otras pruebas que hay que hacerse, una resonancia de la próstata, un PET-PSMA, pues para ver exactamente dónde, si vemos una zona que capte, por ejemplo, en la próstata, para poder localizarlo mejor, esa zona, ¿no? Luego, los pasos posteriores son pasos que del 2, 3, 4 y 5, bueno, hasta el 5, que es cuando inicia el paciente, es un tiempo que el paciente tiene que esperar, ¿vale? Es un paciente que es un tiempo que tiene que esperar, varía en función del sitio, puede ser de 1 semana, de 2 semanas, ¿de acuerdo? Incluso más tiempo, ¿de acuerdo? Depende de la saturación del centro, ¿de acuerdo? ¿Por qué tiene que esperar? Porque hay un trabajo detrás en equipo de distintos profesionales, ¿vale? Empezando por el médico, que tiene que diseñar la zona que hay que tratar. Luego unos compañeros de radiofísica y demás, que tienen que planificar lo que el médico quiere que se radie, ¿de acuerdo? Y los órganos alrededor, para que se radie lo menos posible. Eso lo hace un radiofísico, eso luego se lo enseña al médico. Cuando está todo bien, pues hace una serie de chequeos de que la máquina es capaz de administrar ese tratamiento, y eso se hacen verificaciones de que la máquina es capaz de hacerlo sobre un maniquí y demás, ¿vale? Para todo, como medidas de seguridad, y cuando el paciente llegue a la sesión de tratamiento esté todo perfectamente chequeado y comprobado, ¿no? Entonces eso lleva un tiempo, por eso pues, es un tiempo, es como un engranaje, ¿no? Y eso sí que pues, requiere tiempo tanto para los profesionales como para el paciente, ese tiempo de espera, ¿vale? Luego empezaría el paciente el tratamiento. Durante el tratamiento hay consultas durante el mismo para ver con la evolución del paciente, si tiene algún síntoma, ¿de acuerdo? Y luego al final, pues una consulta de fin de tratamiento, pues para plantear el seguimiento con demás especialistas y las pruebas que hay que hacer, ¿vale? En cuanto a la braquiterapia, bueno, pues básicamente eso es un día, se cita, se para en el quirófano para colocar ese implante, ¿no? Como decía, con anestesia y demás. Se coloca el implante, se hace una planificación, esto es todo en tiempo real, ¿vale? Luego se hace una serie también de verificaciones previas, ¿vale? Y se administra el tratamiento, y después, una vez administrado, ya se retira el implante. Y el paciente generalmente, pues en el día podría irse, y hay sitios que hay veces que se deja hasta el día siguiente, pero en el día más o menos, o el día siguiente se podría ir, ¿vale? Y luego también destacar una cosa también, en situaciones más avanzadas de la enfermedad, cuando el paciente a lo mejor está en una situación de la enfermedad, está en otra parte del cuerpo, ¿vale?
y cuando no hay mucha carga de enfermedades, eso quiere decir que no hay muchas lesiones metastásicas en otra parte del cuerpo, podemos hacer un tratamiento dirigido sobre esas lesiones con radioterapia, ¿vale? Pero en este caso con radioterapia externa, ¿vale? No puede ser con la braquiterapia, ¿de acuerdo? Entonces, pues podemos tratar diferentes lesiones, ya sean de hueso, un ganglio, ¿de acuerdo? Una lesión de pulmón, bueno, distintas, ¿vale? Y estos casos generalmente suelen ir acompañados de tratamientos hormonales. Y bueno, los efectos secundarios, bueno, generalmente son tratamientos bien tolerados. La toxicidad aguda es la que aparece durante el tratamiento, ¿vale? Lo más habitual pues es el cansancio y a nivel urinario son los que más frecuentemente suelen afectar a los pacientes con cáncer de próstata, pues puede padecer escozor, aumente la frecuencia con la que va al baño, que tenga más urgencia, ¿vale? Que no sea capaz de retener tanto, ¿vale? Sobre todo ese nivel. Y luego más los efectos más a largo plazo, a partir de 6 semanas de la radioterapia, incluso pues hasta años, ¿de acuerdo? Cuando puede aparecer estos efectos secundarios tardíos o crónicos, ¿no? Hoy en día, gracias a los avances, como he dicho al principio de la intervención, bueno, pues han supuesto una disminución sobre todo en la aparición de estas toxicidades y en la severidad de este tipo. Y el más remarcado y más también que se pregunta mucho y que más se hace también hincapié es en la disfunción eréctil debido al tratamiento con radioterapia, ¿vale? Y ya para terminar, ideas para la casa de la radioterapia, bueno, pues que es un tratamiento curativo cuando tienes intención, ¿vale? Hay distintas alternativas para hacer el tratamiento, como hemos visto, radioterapia normal, protonterapia, braquiterapia, ¿vale? No es invasivo por norma, salvo la braquiterapia. La tendencia, como decía, es cada vez hacerlo en menos sesiones, en pocas sesiones, pero bueno, también sigue habiendo tratamientos de un mes, de 20 sesiones, de ese tipo, ¿vale? Se requiere preparación previa, como hemos comentado. Es un tratamiento de alta precisión, ya sea con radioterapia convencional, como con protones, ¿vale? O con la braquiterapia. Tiene buen perfil de efectos secundarios y bueno, puede combinarse con otros tratamientos farmacológicos hormonales cuando se requiera. Y muchas gracias, esto es todo. Buenas tardes a todos. Yo soy la doctora María Dolores Fenós, soy compañera de Guillermo y de Enrique. También trabajo en la clínica universitaria y a mí siempre me dejan el placer de dar la última charla, porque bueno, también tiene sentido porque aunque los oncólogos médicos estamos presentes en todo este diagnóstico y abordaje terapéutico en la sombra, la realidad es que pues no lo administramos, ¿no? Nosotros entramos en escena pues un poco más tarde en la enfermedad. Bueno, simplemente para recordar un poco, como ha dicho Guillermo, el cáncer de próstata es cierto que es el tumor más creciente, más frecuente en varones, y cuando hablamos de morbilidad es cierto que no es despreciable, pero por suerte con los últimos avances hechos en las líneas de los tratamientos pues intravenosos, que son los que manejamos los oncólogos médicos, el pronóstico poco a poco pues ha ido mejorando desde los inicios hasta la actualidad. Históricamente, bueno, el cáncer de próstata es un tumor dependiente de las hormonas. Esto quiere decir que tiene un componente muy importante, las hormonas lo producen, y también quiere decir que tenemos una oportunidad de tratamiento porque podemos cortar pues esta gasolina, este fuel que hace al tumor crecer, pues para evitar su crecimiento, ¿no? Históricamente lo que hacíamos era bloquear la producción de las hormonas masculinas a nivel del testículo, con inyecciones, que todavía es una parte muy importante de este tratamiento. No sé si alguno de ustedes pues están recibiéndolo, pero es una cosa que todavía es la base, y de hecho es una cosa que cuando la enfermedad es metastásica no se debe quitar. Es una pregunta que muchas personas nos hacen cuando llegan al oncólogo. Bueno, pues si ya el tumor se ha hecho resistente a las hormonas, ¿tengo que seguir con la inyección? Pues sí, pues porque como vamos a ver más adelante, el tumor, hablamos del tumor, pero el tumor no es una célula, el tumor es
pues es una composición de millones de células, y la realidad es que esta inyección todavía va a ser capaz de mantener muchas de estas células bajo control. Bueno, como había mencionado, inicialmente lo que teníamos para los pacientes con enfermedad metastásica era esto, era darles una inyección que cortara la producción de hormonas, y lo que veíamos es que la enfermedad pues remitía un tiempo, pero llegado un momento el tumor era capaz de desarrollar, bueno, pues estrategias para crecer. Y es por esto que se han ido desarrollando nuevas estrategias. La primera de ellas ha sido desarrollar diferentes inhibidores de andrógenos. ¿Esto qué quiere decir? Las células de la próstata al final expresan unas proteínas que al unirse a los andrógenos, a las hormonas masculinas, crecen. Entonces lo que se desarrolló a partir del año 2011 y validó fue una serie de pastillas, que es la hormonoterapia de segunda generación, que bloqueaban este receptor, de tal manera que se cortaba el alimento del tumor de dos maneras, inhibiendo la producción y aún así inhibiendo el receptor para ser capaz de cortar el crecimiento pues, de estos tumores que se habían hecho resistentes a la supresión hormonal primaria. Inicialmente, como siempre ocurre en oncología, pues se han hecho ensayos clínicos que demostraron que dar esta pastilla, este tipo de pastillas, cuando el tumor se había hecho resistente a la inyección, en algunos casos la quimioterapia, que lo haremos más adelante, pues funcionaba, y a partir de ahí se va como retrocediendo a estadios más precoces de la enfermedad. ¿Qué sabemos actualmente? Que combinar las inyecciones de inhibidores de andrógenos con este tipo de pastillas funciona cuando la enfermedad todavía es sensible a la castración. ¿Qué quiere decir? Que empezar la inyección con la pastilla es más eficaz que empezar la inyección solo. Y tenemos muchos ensayos clínicos que han ido validando esta estrategia. E incluso lo mismo se ha demostrado cuando la enfermedad aún no es metastásica. A veces ocurre cuando los compañeros de urología, oncología radioterápica han tratado el tumor, pero por lo que sea todo se ha hecho bien, pero el tumor a veces la realidad es que puede intentar volver. ¿Y esto cómo se ve? Con una subida de PSA, que muchas veces no somos capaces de detectar, ni incluso con las pruebas de imágenes más modernas, el PET-PSMA, dónde está la enfermedad, no es visible. Entonces, en estos casos en los que la enfermedad es resistente a la castración hormonal, pero no es metastásica, también se ha demostrado que dar este tipo de pastillas pues, puede ayudar a tener un control de la enfermedad durante mayor tiempo. Con respecto a la quimioterapia, bueno, la quimioterapia en este escenario también tiene una larga historia. Inicialmente, el tratamiento con quimioterapia, que la más famosa es el docetaxel, se empezó a dar cuando a los pacientes le habían puesto pues, la inyección de inhibidor de andrógenos y la enfermedad había pues, progresado. Y con lo mismo que la historia que con las hormonas, pues, ya se ha demostrado por muchos ensayos clínicos que dar la quimioterapia en combinación con las hormonas desde el principio hace que los pacientes no solo vivan más tiempo, sino que pues también vivan con mejor calidad de vida. Con respecto a cuando la enfermedad se ha hecho resistente al tratamiento con quimioterapia con docetaxel, pues también tenemos otra opción de quimioterapia que es se llama cabazitaxel, que es como el primo del docetaxel. Es un mecanismo de acción similar, pero con efectos secundarios pues menos pronunciados. Y bueno, pues como siempre vamos haciendo los oncólogos, ¿no? Vamos descubriendo agentes que van mejorando la supervivencia, la calidad de vida de los pacientes viven más y viven mejor. Y lo que vamos haciendo es combinar los abordajes que vamos descubriendo. Hemos visto antes que combinar la inyección bien con quimio o bien con una segunda pastilla va mejor. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa si combinamos la quimioterapia con la inyección y con la pastilla? Bueno, pues ya tenemos dos estudios que han demostrado que realmente lo que sabemos es que este abordaje, aunque beneficia a todos los pacientes, la realidad es que no todos los pacientes probablemente lo necesiten. Este es un abordaje quizás más adecuado para pacientes, desde luego que tienen un buen estado general, pero también que tienen un diagnóstico de la enfermedad pues más agresivo, a lo mejor con metástasis en vísceras como los pulmones o el hígado, que repito que sí que es verdad que se sabe que combinarlo ayuda a todos los pacientes, pero en muchos casos sería matar como una mosca con un cañonazo. A lo mejor, pues como comentaba el compañero, si uno tiene una metástasis única, pues no necesita tantos tratamientos como un tratamiento más suave desde el principio. Los pacientes van a ir bien y estos abordajes se pueden guardar para el futuro
si es necesario. Más opciones que tenemos. Del lutecio lo tenemos mencionado más adelante porque es una terapia dirigida que ahora se está combinando con otros agentes, pero bueno, pues fue lo siguiente que se desarrolló después de la quimioterapia. El lutecio PSMA, no sé si lo habrán oído mencionar, básicamente es una terapia radiactiva que lo que hace es atacar la proteína PSMA. La proteína PSMA es una proteína que está expresada en torno al 70-80% de los cánceres de próstata, y lo que hace esta partícula radiactiva es pegarse a esa proteína y emitir dentro de la célula una radiación beta que lo que va a hacer es matar la célula por este mecanismo. Es una estrategia que ya ha demostrado que funciona tanto en pacientes que han progresado a la quimioterapia, y los resultados también han sido prometedores en pacientes que todavía no han tenido un fallo al tratamiento con quimioterapia. Con respecto al radio 223, es verdad que es una opción para tratar específicamente metástasis óseas, y solo vale para eso porque por la configuración del fármaco está diseñado solo para pegarse a un componente del hueso. Entonces no es una opción para pacientes que tengan enfermedad fuera de los huesos, pero puede plantearse en los casos en los que la enfermedad esté solo diseminada a esa zona. Y bueno, con todo esto, pues ustedes me dirán, sí, bueno, es verdad que los tratamientos a veces funcionan, pero si se ha hecho todo bien, pues ¿por qué en un momento dado la enfermedad puede volver? Bueno, pues por lo que comentábamos antes, ¿no? El cáncer no es una célula. Cuando hablamos del cáncer yo creo que estamos pensando pues a lo mejor en esto, pero es que el cáncer son muchas células y no todas son genéticamente iguales y no todas van a responder igual a los tratamientos. Ese es el motivo por el que pasado un tiempo a lo mejor la enfermedad pues puede intentar crecer, y nuestro trabajo va a ser intentar controlarla igualmente. ¿Qué opciones tenemos en estas situaciones? Bueno, pues opciones hay muchas. La investigación es muy extensa. El compañero nos ha contado que él participó en un ensayo clínico pues, hace unos años. Yo lo he intentado resumir en 4 bloques, porque es lo que es más prometedor teniendo en cuenta pues, lo que estamos avanzando últimamente. Entonces, los inhibidores de PARP. Este tipo de fármacos, la verdad es que solo funcionan, se ha visto que solo funcionan para los pacientes en cuyo tumor se detecta por un estudio genético alteraciones en un tipo específico de proteínas. Son un grupo de proteínas que se encargan de reparar los daños que se producen en nuestro ADN. Entonces, por el mecanismo de acción de estas pastillas, interfieren con ese proceso de reparación del daño del DNA y producen la muerte celular. Pero por eso es importante incidir en que no todo el mundo va a beneficiarse realmente de este tratamiento, porque necesitamos tener la alteración genética en la célula que vaya a hacerla sensible a ser matada de esta manera. Es verdad que con este tipo de fármacos el olaparib es el más conocido, pero hay otro tipo de pues, otras variantes como el niraparib o el rucaparib. Pues inicialmente, como todo, se probó que funcionaba en monoterapia, dados simplemente sin ningún otro compañero, y ahora cada vez pues estamos aprendiendo más sobre qué pasa cuando los combinamos con otro tipo de compañeros. Bueno, pues se han hecho ya ensayos que han visto que combinarlo con inhibidores de andrógenos, las pastillas de las que hablábamos al principio, es más eficaz, sobre todo con los pacientes que tienen este tipo de aberraciones que estábamos comentando. Esto cuando la enfermedad es resistente a la castración hormonal, pero también estamos teniendo datos preliminares que sugieren que incluso darlo al principio, cuando la enfermedad aún no es resistente a la castración hormonal, también podría ser una estrategia interesante. Lo que les comentaba del lutecio PSMA, bueno, lo he vuelto a poner aquí porque todos los ensayos clínicos más prometedores ahora mismo van en la línea de intentar no atacar exactamente la proteína con una terapia radiactiva, que es lo que es el lutecio PSMA, sino combinarlo con otro tipo de anticuerpos que puedan reclutar células del sistema inmune para atacar esa proteína. Es un tipo de inmunoterapia mejorada, de la que vamos a hablar en detalle pues, un poco más adelante. Bueno, y aquí entramos en el bloque de la inmunoterapia, que probablemente habrán oído hablar, no solo en este, sino en otros tumores, pero es importante tener en cuenta que el sistema inmune, de manera natural, lo que va a intentar hacernos es protegernos no solo de los tumores, sino de bacterias o de cualquier agente que es extraño a nuestro organismo.
Pero lo que ocurre es que el tumor también es capaz de engañar al sistema inmune para dejarle que crezca y básicamente escaparse y ponerse un disfraz que va a hacer que el sistema inmune no sea capaz de reconocerlo. Entonces, bueno, es importante mencionar esto. Tenemos muchos tipos de células y dependiendo de las características genéticas del tumor, pues quizás no todas vayan a ser sensibles a ello. Y es importante resaltar que ¿me podéis un poquito? Por favor. Vale, ok. Sí, bueno. La inmunoterapia ha sido una terapia muy prometedora en muchos tumores sólidos como el melanoma o el cáncer de pulmón, por ejemplo. Pero es cierto que cuando miramos los resultados en cánceres de próstata, vemos que no va a ser una terapia que va a ser efectiva si el paciente no tiene unas alteraciones genéticas específicas. Pasa un poco lo mismo que veíamos con los inhibidores de PARP. Solo los pacientes que tienen unas alteraciones específicas, algunas de ellas son otra vez reparación en el daño de nuestro ADN, otras de ellas pueden ser expresión de proteínas que hacen que el tumor sea más visible para el sistema inmune. Bueno, en estos casos es un tratamiento que se puede plantear, pero no es una estrategia que nos vaya a ayudar si no tenemos unas alteraciones específicas. Con respecto a los anticuerpos bioespecíficos, bueno, pues eso que estaba intentando explicar antes. Es la terapia que se está desarrollando con más fuerza, sobre todo en combinación con PSMA. Esto lo que ocurre son moléculas que lo que hacen es pegarse a la proteína PSMA que se expresa sobre el tumor, pero también es capaz de expresarse sobre proteínas que se expresan en el sistema, en algunas células del sistema inmune, y lo que hacen es atraer a estas células para atacar al tumor y ocasionar su muerte. Bueno, simplemente mencionar. En la clínica tenemos algunas opciones para hacer este tipo de... Bueno, pues estamos ensayando este tipo de estrategia con resultados que, bueno, son ensayos precoces, pero en algunos casos están siendo prometedores. Y simplemente para terminar, quería destacar que es verdad que en algunos casos los tumores desarrollan independencia al bloqueo hormonal. Son tumores que de entrada son más agresivos y no son muy frecuentes, pero el bloqueo hormonal en estos casos no va a ser efectivo y los pacientes deben ser tratados de entrada pues con combinaciones de quimioterapias pues más adecuadas para esta circunstancia. Y nada, simplemente para concluir, yo quería remarcar que... que no se me un poco. Uy, siéntate. No, no. Vamos a ver de aquí. Siéntate. Hace mucho calor. Sí, hace calor. ¿Ahora qué lo dices? Sí, mucho calor. Está apagada la calefacción. Perdón. Tienes muchos médicos para atenderte. Bueno, pero los oncólogos radiológicos somos muy socorridos, ¿eh? Somos muy socorridos. Lo siento. Nada, no te preocupes, no te preocupes. No sé, aquí de aire, ¿eh? Es que hace calor, ¿no? Sí. Sí, hace calor. Bueno. Siéntate. Voy a tomar Sentada, así. beber un poquito de O agua. sea, yo Tranquila. simplemente el mensaje que quería transmitir de esta sesión es que al final el tratamiento tiene que ser personalizado en cada paciente y en eso yo creo que es en lo que podemos aportar mucho todos los especialistas, entender que el tumor no es un tumor, es un grupo de muchas células y que el mismo tumor en diferentes pacientes pues no va a ser el mismo tumor, requiere un tratamiento pues personalizado, que es en lo que estamos trabajando pues para pues, cada vez conseguir un traje más hecho a medida. ¿Vale? Muy bien. Pues nada, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sobre la disfunción eréctil, ¿qué ocurre con eso? Porque claro, es mejor un tratamiento, el otro, Vamos a sacar aquí. curación, ¿qué pasa esto? A ver, la disfunción eréctil
La cirugía radical, ¿qué pasa ahí? Claro. ¿Qué no pasa? Es lo que hablaba un poco, o sea, cuanto más agresivos somos, más probabilidades tenemos de quitar el tumor, lógicamente, pero también tenemos más posibilidades de fastidiar algo en el camino, ¿vale? Entonces, la disfunción eréctil. Cuando somos capaces de hacer tratamientos focales, como de que hablábamos, ¿vale? Prácticamente la garantizamos, es decir, que por el hecho de administrar ese tratamiento no vamos a empeorarla. ¿Qué pasa con la disfunción eréctil? Que no solo depende de que anatómicamente todo quede bien, o sea, hay factores que influyen en la función sexual que a veces no podemos controlar, como son, por ejemplo, este de aquí, es decir, psicológicamente a un paciente que le han diagnosticado un cáncer, de por sí también pues puede tener, claro, le da vueltas al tema y al final el cuerpo es sabe muy bien defenderse y dice, bueno, a ver, ahora mismo el objetivo cuál es, vamos a gestionar esto del cáncer y la esfera sexual pasa a un segundo plano. Entonces, no solamente hay que achacar siempre a que lo que hemos hecho nosotros o los radioterapeutas o los fármacos son los causantes de esto. Es verdad que hemos mejorado muchísimo, tanto los cirujanos como los radioterapeutas. Hablaba de que las máquinas son muy caras, efectivamente los tratamientos cada vez son más caros, una cirugía robótica pues cada vez es más cara, un tratamiento con radioterapia con las nuevas máquinas pues cada vez es más caro, pero todo eso lo que está permitiendo es que esos nervios, esos vasos de los que hablaba al principio, que son los que se encargan de las funciones, pues los intentemos preservar al máximo para que ese objetivo de continencia completa y función sexual previa igual pues sean lo más altos posibles. Pero efectivamente son efectos que todavía tenemos ahí y que cada vez están mucho mejor, tanto con sus tratamientos como con los nuestros, pero también podemos decir que hay mucha medicación y muchas cosas que podemos hacer para mejorar cuando eso se deteriora con los tratamientos. Hay pastillas, hay inyecciones, hay tratamientos tópicos, o sea, tenemos muchas opciones. Incluso en el caso más extremo del paciente que se queda con una disfunción eréctil completa por la razón que sea, existe la opción de hacer una cirugía con una prótesis de pene también, o sea que tenemos también un arsenal terapéutico en el caso de que la cosa vaya mal, que también hay que conocer y que saber que está ahí. Muy bien. Ha habido una ponencia esta mañana precisamente sobre la disfunción eréctil y la doctora ha explicado absolutamente todo el panorama de pastillas que ha hecho todo el repertorio. Inclusive ha hablado de la prótesis, que a mí se me abren las carnes solamente pensar que te raja. No es una cirugía muy agradable de ver, ver, pero la realidad es que es una opción más que tenemos ahí para casos, digamos ya como última opción de todo y que van muy bien. Yo, mi experiencia, como he explicado antes, con un cáncer de próstata metastásico con pulmones, estoy con el bloqueo hormonal, como ha dicho doctora, con la prednisona y la abiraterona, que actualmente sigo con ello, y para mí lo de la disfunción eréctil pasó a un segundo o tercer plano. Acompañado con mi pareja, por supuesto, mi mujer, la primera, ¿no? Pero pasó a un tercer plano, ¿por qué? Porque lo principal era erradicar la enfermedad en la manera más posible que hay. Entonces, lo otro, porque la cabeza te cambia y dices, esto va a pasar a otro plano, no me preocupa, puedo seguir queriendo a mi mujer como siempre, incluso más. Es decir, no nos debemos de obsesionar con el que lo principal es esto, no. Lo principal es tu enfermedad y tener una calidad de vida que te permitía el día a día vivir bien, razonablemente, con la edad que tenemos. Pues yo sigo con mi tratamiento, con mi bloqueo hormonal, cada 6 meses mi inyección y hasta ahora. Sí, pero sé que es difícil. Claro, su situación es una situación en la que es un tumor que a priori el objetivo que tenemos ahora es frenarlo al máximo y demás, pero lo que nosotros nos tenemos que aplicar es para decir, bueno, vale, yo estoy aplicándote un tratamiento para curarte y nos pasa mucho, los pacientes al principio se preocupan solo del cáncer y tal, pero llega un punto en que a lo mejor desaparece y el paciente en el seguimiento de repente puede decir, no tengo cáncer, entonces es cuando uno empieza a estar, bueno, ¿ya qué pasa con mi continente? ¿Qué pasa con mis erecciones y demás? Entonces ahí es la parte que nos toca a nosotros donde tenemos que desarrollar todo esto. Sí. Pero vamos, que yo en mi caso cuento mi experiencia que ha pasado a otro plano de mi vida. Sí, pero esto es una cosa muy personal. Claro, efectivamente. Muy personal. Que al final el objetivo nuestro siempre es aplicar un tratamiento y dejar al paciente exactamente igual que estaba antes del diagnóstico de la enfermedad. Ahora para los dos. Vamos a ver. Estadio 2, PSA 8, ¿qué aconsejáis?
con Me el hacen Chocosan. creo que nos hacen falta más datos. Bueno, ya, pero Nos faltan datos. es que lo que a mí me han informado ayer. Ayer que casualmente un amigo me llamó y me dijo esto. Tengo estadio 2 y PS8A. A ver, siempre lo digo, nosotros cuando nos reunimos en nuestros comités multidisciplinares no solamente hablamos del cáncer, es decir, también hay que ver al paciente. O sea, hay una serie de parámetros del tumor que son importantes, los que está comentando, el PSA, el estadio de si está más localizado, si no está localizado, si hay metástasis, no hay metástasis, el tipo de tumor que hay, la agresividad que tiene, pero luego también no es lo mismo un paciente con un tumor de riesgo intermedio localizado de 90 años que uno que tiene 60, o dos de 60, pero que uno está operado de 27 cosas en el abdomen, o que ha tenido otros problemas como 3 infartos, problemas respiratorios y demás. O sea, que es que hay muchos factores a tener en cuenta que nosotros parece que es que nos reunimos un día y decimos, pues este cae a la radioterapia, este cae a la cirugía. No, o sea, aquí Cae con sentido, a una u otra cae con sentido, como lo dice el doctor. Ya, por hay eso veces lo digo. Es que pueden, claro, o sea, hay veces es que pueden ser, claro. con esos datos pueden ser para cualquiera, a lo mejor seguramente para cualquiera de las dos opciones, pero que nos hacen falta más. Y nosotros muchas veces no estamos de acuerdo en decir, pues mira, en este caso valdría para radioterapia, valdría para cirugía, y es que no podemos decir cuál va a ser mejor. O sea, ya por eso al paciente se le expone y se le dice, mira, se ha presentado el caso y las dos opciones me parecen correctas, y luego es el propio paciente en el que, pues muchas veces en base a experiencias que ha tenido previas, es que tengo un hermano que le han operado y le ha ido fatal, prefiero radioterapia, perfecto, pero bueno, ya estamos partiendo de la base de que ese caso se ha presentado en un comité, hemos pensado que es un tumor que valen las dos opciones y que no tenemos a día de hoy la información para poder decirle claramente el mejor esto, claramente el mejor no. Faltan datos. Eso es. En este caso somos los médicos que somos como el juez imparcial, porque y a veces vienen a preguntarnos a nosotros y yo les digo que hablen con oncología radioterápica y con urología y que les cuenten su tasa personal de efectos secundarios, porque luego no es lo mismo que le opere el urólogo A a B o le radie el radiólogo A o B, no solo por las máquinas, que como decía la doctora Maya, no es lo más importante, sino cómo se realiza la técnica. Entonces, no, pero doctora, usted dígame su tasa de incontinencia e impotencia, y usted, doctora o doctora, dígame, y elija en función de eso cuando le hayan dicho que el porcentaje de curación es equivalente. Hay otras veces en las que no va a ser equivalente, pero si se puede beneficiar de los dos, yo siempre les aconsejo que hablen con los dos y que elijan en función de los efectos secundarios que ellos le ofrecen. Pues eso es lo que hablábamos de que cuando uno dice, me va a operar el robot, no me va a operar el robot, o sea, le va a operar un cirujano que ha podido hacer más o menos cirugías, que lleva más o menos tiempo operando con esos robots. Entonces, los datos que yo le puedo ofrecer de nuestra casuística en nuestro hospital, a lo mejor no tienen en nada el hospital de X en otro sitio en el que acaban de comprar el robot, con la curva de aprendizaje todavía no han desarrollado, lo que sea. Entonces, claro, eso no solo son factores del tumor y del paciente, sino también del centro. Es que cuando dicen, te vamos a operar por robot, eso parece que Claro. Sí, parece que ya no va a pasar Es nada. como- Esto ya me lo va a hacer el robot. Pero pasa eso también con los protones, por ejemplo. O sea, Sí. a mí me van a dar protones, bueno, sí, pero ¿qué experiencia tienen con los protones? O sea, es que es un poco todo, pasa como todo. Sí, es muy. O sea, no por ser lo más caro va a ser siempre lo mejor. Lo óptimo. Lo que se dice que es operador dependiente, ¿no? Que es un poco, depende de la persona que lo haga, además. Yo le voy a aconsejar que os llamen a vosotros. Bueno, ya saben, Después de diga- Sí, por si quiere tener. Claro, es que. ya sabe dónde estamos, así que nada. No, por eso. Es que somos de Valencia. Ah, bueno. Entonces, claro. Me parece que también hay muy buena gente. Por eso, luego hay que tener mucho Sí, sí. cuidado con las comparaciones de, no, es que yo no sé por qué a mí me quieren operar y a mi primo, el del quinto, pues a él no le operaron y tiene lo mismo que yo. Muchas veces es que son todos estos factores que digo que hay que tener en cuenta, que parece que esto es un A más B siempre va a dar C, y es que no, hay muchos matices que hay que valorar desde todo, desde preferencias del paciente, características, o sea, hay muchas otras cosas que muchas veces no son comparables siquiera. Muy bien, muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra cosa? El cáncer es una enfermedad muy personal de cada uno, cada paciente es único. Entonces, Por eso cuando hablaba yo de la vigilancia activa, es una cosa que puede parecer atractiva para mucha gente, pero para otros un horror. O sea, es decir, hay gente que si se psicológicamente... pone nervioso puede decir, no me van a hacer nada. Pero usted me está diciendo que tiene un cáncer y que no me va a hacer nada, o sea, que hay cirugía, que hay radioterapia y tal, pero no va a hacer nada, pues bueno, eso también hay que entenderlo. O sea, Yo creo que cada cáncer no es el mismo, que cada cáncer no es el mismo, cada uno tiene su cáncer. Entonces, Suyo. eso es así. Cada persona. Ese es, cada uno es el normal de suyo. la clínica es que hay tantos tumores como millones de personas. Pues sí, Entonces, El efectivamente. mismo tumor en una persona Claro. diferente no es el mismo, por lo que hablábamos
Pero que genéticamente no somos iguales, entonces Claro. que tiene sentido que los tratamientos pues tampoco sean iguales, y es a lo que estamos tendiendo más, a todo lo que estaba contando de la caracterización genética, hacerlo cada vez más desde el diagnóstico y entender por cómo se diseñan los estudios, por qué unos tratamientos Claro. Va muy personalizado. Porque hace unos años era quimioterapia para todo. Y hoy día ya está muy investigado y se va personalizando cada vez más, ¿no? Entonces, No sé si has hablado de ello, porque es bastante. Quería saber de la braquiterapia. Sí, he hablado. Bueno, la braquiterapia es una, bueno, como no ha estado, pero es lo que se llama radioterapia interna, ¿vale? Eso es, pues, introducir una fuente radiactiva encapsulada, ¿de acuerdo?, en la próstata, ¿vale? Eficaz y... Sí, es igual de eficaz que la radioterapia externa, por ejemplo, y simplemente con utilizar la braquiterapia es suficiente para que se cure el tumor, suficiente para que sea un tratamiento efectivo, ¿vale?, en cuanto al cáncer de próstata, ¿de acuerdo? Y también se puede hacer, lo he dicho también, se puede hacer tratamiento único con la braquiterapia, y otras situaciones en las que se puede hacer combinado con la radioterapia externa y la braquiterapia, ¿vale? Pero bueno, es un tratamiento igual, o sea, en cuanto a efectividad del tratamiento, igual que puede ser la radioterapia externa en situaciones en las que está indicado como único tratamiento de radioterapia. ¿Y es el doctor el que dictamina qué clase Sí, de radioterapia se le da? Sí, bueno, claro, para decidir una radioterapia u otra, generalmente también, bueno, por ejemplo, una braquiterapia además, pues depende mucho también de algunas, que tampoco he entrado mucho, pero por ejemplo, he hecho también el tamaño de la próstata. Una persona que tenga un tamaño de próstata grande, que suele ser en torno a 50-60 centímetros cúbicos de tamaño de la próstata, pues por encima de ese valor no recomendamos hacer el tratamiento con braquiterapia, porque no conseguiríamos ser suficientemente efectivos para controlar la enfermedad, y aumentaría mucho las posibilidades de efectos adversos, ¿vale? Entonces, a partir de, por ejemplo, en esos casos, pues no recomendamos, ¿vale? O sea que hay una serie de factores también, pues si habéis tenido antecedente de alguna cirugía rectal o alguna cosa, pues también hay veces que no lo recomendamos, o se tenía también un antecedente de una cirugía urológica también, pues también tampoco lo recomendamos, ¿vale? O sea, depende de esos factores. Pero bueno, generalmente, bueno, pues solemos orientar un poco en cuanto a qué tratamiento de radioterapia puede ser más indicado para un paciente o por otro.